Bahamonde. El doctor Luis Bahamonde es médico cirujano de la Universidad de Chile, con especialidad en ortopedia y traumatología, con su especialidad en tumores y trauma de extremidad inferior. Actualmente es director del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Chile y es jefe del servicio del Hospital Clínico de la misma universidad. Pertenece al equipo de extremidad inferior en el Hospital Mutual de Seguridad. Es profesor invitado en la Universidad de Pensilvania, Universidad de Cincinnati y Albert Einstein College of Medicine. Así que, doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Ya, muchas gracias por la invitación. ¿Ya? Cualquier cosa en la conexión me avisan, por favor, ya que de repente se pone medio inestable. Bueno, a mí me corresponde con mucho gusto tratar de entusiasmarlos un poco con la especialidad y hacerlos sentir, digamos, de que, ¿por qué? ¿Por qué están enganchados? ¿Por qué están choros, digamos, dedicarse a la ortopedia y traumatología? Por supuesto que existe la noción de que esto es un poco como la carpintería y se entiende perfectamente por qué muchos pueden tener esa impresión. Pero yo voy a tratar de mostrarles por qué es un poco más que eso también. Entonces, a ver, ¿cómo se avanza esto? Acá. Ya, miren, para empezar, ¿por qué es una especialidad quirúrgica? ¿Por qué me gustaría entusiasmarlos con una especialidad quirúrgica? Bueno, porque el acto quirúrgico es una cuestión tremendamente espectacular desde el punto de vista de lo que significa. No por las cosas que se están haciendo en la cirugía, sino que por lo que significa. Porque en ese momento, literalmente, el paciente está en sus manos. Y ustedes, con sus destrezas, con sus conocimientos, con su criterio, con su formación, con su entendimiento del problema clínico de cada paciente, realizan un acto médico absolutamente concreto y real, cuyo resultado depende absolutamente del devenir de ese gesto que es la cirugía. El resultado está condicionado por el paso a paso que ustedes van a estar haciendo mientras operan un paciente. ¿Ya? Esto requiere una concentración absoluta. Por supuesto, en el pabellón hay momentos de relajo, muchos ponen música, muchos echan talla, etc. Pero el acto quirúrgico, el poner los ojos y las manos en el campo quirúrgico en un paciente, requiere una concentración que yo creo que es muy difícil de comparar con otro tipo de actividades. No hay ninguna otra ocasión, en mi opinión, del acto médico, cualquiera que sea, no hay ninguna otra ocasión, si no es en la cirugía, en que una persona, el cirujano, incide tan directamente sobre otra persona, el paciente, y de manera tan inmediata y absoluta. ¿Bien? El pabellón quirúrgico, que es donde uno ejecuta esto, no es un lugar para pensar, no es un lugar para ponerse a discutir y no es un momento para empezar a elucubrar qué es lo que hay que hacer. No, eso está antes, eso está en la planificación, que es parte de la formación de un cirujano. El pabellón es un lugar para actuar, es para operar. ¿Se escucha, no? Ya, perfecto. Bueno, en mi caso, me preguntaron a mí, ¿pero por qué usted eligió ortopedia y traumatología? Bueno, porque yo no tuve remedio. No tuve remedio. Yo tuve abuelo traumatólogo, fundador del Instituto Traumatológico, doctor Alberto Bahamonde, y mi papá, ya está retirado, traumatólogo, director del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, prorector de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología, fundador del director del Departamento de la Universidad de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo era alumno, los amigos y colegas de mi papá, traumatólogos, me preguntaban, bueno, ¿y a ti qué es lo que te gusta? A mí, la verdad, a mí me gusta harto esto de la psiquiatría, ¿eh? Me gusta. No, tú vas a ser traumatólogo. Y yo recuerdo perfectamente esa frase y obviamente el destino quedó sellado. Pero en el camino empezaron a pasar cosas. Ahora, yo les quiero mostrar, cuando uno, como director de departamento, le toca entrevistar a los postulantes a los programas de formación, uno siempre le pregunta, ¿y por qué quieres tú entrar al programa? ¿Por qué quieres ser traumatólogo? Bueno, estas son las peores respuestas que hemos tenido.
¿ya? A esa pregunta. Uno, es que me gusta el deporte. Esa cuestión a mí me revienta, porque no hay nada más anodino y lejano, en realidad, yo diría lejano a lo que es realmente ser un cirujano ortopedista traumatólogo, porque esa es una respuesta absolutamente idiota, a mi entender. Lo otro que sí suelen contestar es, una vez tuve una lesión y me operaron y me la arreglaron, ¿ya? Y como que me quedó gustando esto, ya, mala respuesta, mala respuesta, mala respuesta. Irresolutiva, mala respuesta. ¿Conocen alguna especialidad, esto no se lo digan a nadie, aparte de la neurología, que no sea resolutiva? ¿Ya? La otra respuesta mala es una cuestión más alambicada, así como tratando de hacerla encachado. Una especialidad dinámica, el dinamismo. ¿Cómo se aplica esta dinámica al día a día con los pacientes? Es una respuesta sosa. ¿Ya? En fin, las especialidades quirúrgicas en general, no solo traumatología, cuánto es arte y cuánto es ciencia. Siempre se ha dicho de que el cirujano con sus manos ejecuta una suerte de acto artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es tan así, la verdad. Como cualquier rama de la medicina, la cirugía lo que pretende, por ser un acto médico, es alterar el curso natural de la enfermedad. Eso es la definición de lo que es la medicina. Alterar el curso natural de la enfermedad. Lo que ocurre con cualquier médico, en cualquier especialidad, es que debe sopesar en sí mismo, ¿no es cierto?, tomar decisiones en base a veces intuiciones, a veces a cálculos, estimaciones, lo cual se podría considerar el arte de la medicina, que se complementan con lo que ahora se conoce como la evidencia, ¿ya? Con lo que es un dato duro, con lo que es lo que apoya en forma fehaciente la realización de un acto médico. En cuanto a la cirugía, la experiencia es lo que se va adquiriendo y esto es crucial para un cirujano, lo mismo que para cualquier otro médico, por supuesto. Los cirujanos todos aprenden a operar. Cuando se adquiere cierta experiencia, uno pretende convertirse en mejor cirujano y lo que aprenden no es a operar mejor realmente, sino que saber cuándo, a quién, haciendo qué cosa. Y los mejores, se dice, y esto puede ser un poco cursi, es que los mejores cirujanos saben cuándo es mejor no operar. Suena bien, no estoy seguro de que sea así. Este profesor, ¿no es cierto?, de la Escuela de Medicina en Australia, en 2017 publicó un escrito, un artículo bastante interesante sobre su visión de lo que es la cirugía. Él no es traumatólogo, él es cirujano y es profesor de medicina. Y la frase, entre comillas, dice de que, claro, la cirugía tiene mucho de arte, ¿no es cierto?, es más arte que ciencia, etc. Y él dice, no, estos son pamplinas, estos son paparruchadas, esto no tiene nada que ver con la realidad. Se ha puesto demasiado énfasis en lo que son los cirujanos, en su habilidad técnica, y no en lo que es más importante, que son las decisiones que apoyan el acto quirúrgico, la realización del acto quirúrgico. Entonces el problema con uno, los cirujanos, es que confiamos demasiado en nosotros mismos, confiamos demasiado en lo que nosotros hacemos, que es la cirugía, que es la medicina directa, la decisión que incide directamente sobre el devenir de un paciente, que es la cirugía. Y esto de confiarse tanto en lo que uno hace viene también por lo que ha sido la tradición en la educación médica, las opiniones personales o de otros colegas, etc. Entonces, se necesita más conocimiento científico, se necesita más evidencia para apoyar una decisión quirúrgica o un procedimiento quirúrgico. Y se ha visto, y esto en base a la evidencia, que muchos procedimientos quirúrgicos no son más beneficiosos que no hacer nada. Y esto es absolutamente real. Más aún, hay un trabajo, no es antiguo, donde se vio, digamos que esto es una simplificación de las conclusiones del trabajo, que la mitad de las cirugías ortopédicas y traumatológicas han sido sometidas a una comparación en que valide si es eficaz o no es eficaz. Es decir,
si es válido o es beneficioso para el paciente, o produce un resultado beneficioso el hacerla versus no hacerla. Es decir, los estudios clínicos randomizados, ¿ya? Como para tomar una mejor decisión, la decisión más fundada, la mitad nomás de las cirugías ortopédicas ha sido sometida a ese tipo de estudios. Es cierto que en muchas condiciones no es posible hacer algo aleatorio y demasiado randomizado, pero esto es un dato duro. Peor aún, la mitad de las cirugías ortopédicas que fueron sometidas a una randomización, a una validación estricta, la mitad resultan, al menos con ese tipo de evidencia, mejores que no operar. Entonces tenemos un doble problema en la cirugía. Uno, que falta evidencia para demostrar que una cirugía particular sirve. Y segundo, que si bien hay evidencia de que muchas cirugías no sirven, se siguen haciendo. ¿Por qué la cirugía ortopédica, en mi opinión? Y aquí ya entrando un poco al tema principal. Miren, y esto es verdad, porque el símbolo de la ortopedia y traumatología es un árbol chueco que está sujeto por un tutor, con una cuerda. Es una cirugía que es eminentemente reparativa y reconstructiva. Yo recuerdo un diálogo al pasar entre un profesor de cirugía del hospital y mi padre, donde rivalizaban en buena forma, ¿no es cierto? Porque uno era cirujano digestivo y mi padre traumatólogo. Entonces, este profesor de cirugía me llevaba a su pabellón en mi periodo de formación como interno y mi padre me atajaba y le decía, así un poco en chiste, decía, no, quédate acá mejor, nosotros reconstruimos, ellos extirpan nomás. Ok, bueno, a fin de cuentas la cirugía ortopédica es eminentemente reparativa y reconstructiva. Y lo que es importante, hay mucha ciencia actualmente detrás de los procedimientos, detrás de las técnicas quirúrgicas, detrás de los implantes, la instrumentación en la cirugía ortopédica. Y esto es un avance continuo y bastante vertiginoso. Es así como se hace en sus especialidades. Y lo otro que se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Estuvo inestable, ya. Hay una interrelación que yo la considero prodigiosa entre lo que son las ciencias básicas, el saber, ¿no es cierto?, y la cirugía misma. Específicamente en lo que se refiere a los implantes que uno usa para la solución de problemas clínicos, el entendimiento que se ha logrado en los mecanismos de la reparación y regeneración ósea, y en aspectos que tienen que ver con mecánica y biología de procesos. Yo lo voy a centrar esto rápidamente en mi especialidad en dos áreas que parece que se contraponen. ¿A qué me refiero? Lo siguiente, tienen una, es extremadamente popular e importante, que son los implantes, las prótesis, en las cirugías de reemplazo articular. La otra es la cirugía del trauma o la cirugía de fracturas. ¿Por qué son como muy diferentes este tipo de cosas estando en la misma especialidad? Les cuento por qué. En los reemplazos articulares, por ejemplo, lo que ustedes buscan, y los investigadores buscan, es un implante que sea lo más duradero posible, porque va a reemplazar un segmento esquelético, un segmento articular, una articulación, va a restaurar movilidad, va a quitar dolor, va a mejorar la función del paciente, le va a mejorar la calidad de vida, y eso requiere que haya una suerte de incorporación del implante al sustrato óseo. Es decir, que el implante en el acto quirúrgico quede firmemente implantado, eso es lo que se llama estabilidad primaria, y que ojalá el hueso, el huésped, lo vaya incorporando de cierta manera y permanezca estable, fijo y funcional e indoloro durante la mayor cantidad de años posible. Y eso se logra, esta incorporación querría decir una estabilidad secundaria por un proceso biológico que incorpora el implante al sustrato óseo. ¿Qué otra cosa? En las superficies articulares, la ingeniería ha ido desarrollando más y más y más tecnología y mejoras en los materiales de manera de que las superficies articulantes produzcan
un mínimo de desgaste y una mínima producción de partículas. ¿No? Cartílago con cartílago sano es lo mismo que hielo contra hielo. Ese es el nivel de roce, de fricción que existe. Y entonces las superficies artificiales protésicas tratan de emular cada vez con materiales más perfeccionados esa mínima fricción que uno quisiera obtener. Entonces, hay un desarrollo continuo de la metalurgia, de los materiales, la compatibilidad que estos diferentes materiales tienen con el hueso huésped de manera de incorporarse y lograr una estabilización secundaria por un proceso biológico y se incorporen de manera durable. Esto requiere, y esto ha sido progresivo a lo largo del tiempo, un entendimiento excelente de la anatomía, de la fisiología articular y de la mecánica de cómo funcionan los segmentos móviles del cuerpo humano. Tienen ahí fotos de ejemplos de artroplastías en cadera y rodilla, y al centro está la foto del doctor John Chanley, que es inglés, que fue el inventor de la prótesis de cadera moderna. Lo que él desarrolló y perfeccionó significó que en el siglo XX la cirugía de reemplazo de cadera fuera considerada la cirugía del siglo, por el impacto que tiene en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. La prótesis de cadera le ganó a las cataratas como cirugía del siglo. Entonces, si ustedes son traumatólogos, por ejemplo, o van a hacerlo, o les gustaría hacerlo, ustedes se van a encontrar con un paciente o una paciente con la condición que se ve en la radiografía, que es una artrosis severa de la cadera derecha. Y esa paciente o ese paciente va a tener dolor, impotencia funcional, deterioro de la calidad de vida, sufrimiento, y la solución consiste en una cirugía de reemplazo articular de la cadera. Habitualmente estos pacientes han pasado por momentos difíciles, les ha costado encontrar la hora con el especialista, han juntado plata, están ansiosos, están preocupados y le manifiestan a uno los anhelos, lo que ellos pretenden de quitarse esto que les causa tanto deterioro de vida, sus preocupaciones, sus miedos en relación a la cirugía misma, pero llegan confiando en lo que uno es capaz de hacer y en la institución en la que trabaja. Entonces, esta relación que uno establece con la paciente para tomar lo que en la historia actual de la medicina se llama como una decisión compartida. Porque esto partió, les aprovecho de contar, partió de la concepción aristotélica de que la decisión era exclusivamente del médico y el paciente no requería mayor información al respecto. La decisión la toma el médico y eso se llama la visión paternalista de la medicina. Después se dio vuelta y se empezó a sobrevalorar, diría yo, la autonomía del paciente en el sentido de que guiaba él las decisiones médicas. Después apareció la época en que los proveedores, las aseguradoras, los sistemas de salud gobiernan las decisiones en base a consideraciones de costo-beneficio. Y finalmente estamos en la etapa 4 de la relación, podríamos decirle así, entre médicos y pacientes de la medicina, que es la de etapas de las decisiones compartidas. Es decir, esta paciente que requiere una prótesis de cadera comparte las decisiones, confían en ustedes y ustedes establecen un nexo de confianza para proveer de una solución a un problema de dolor y discapacidad. Entonces, terminan con una operación como esta, ya sabemos que es la cirugía del siglo, en el siglo XX, que implica una recuperación rápida, alivio instantáneo prácticamente del dolor y recuperación funcional pronta. Es decir, una mejoría absoluta de la calidad de vida del paciente. Eso, muy pocas cosas en la medicina lo pueden hacer. En una cirugía, en un acto quirúrgico, el cirujano le cambia completamente la vida a la paciente. Pero el llegar a implantar esto que se ve en la radiografía ha pasado por muchísima historia y ciencia. Se ha aprendido lo que son los materiales, la aparición de nuevos metales, de combinaciones de metales, de superficies
ayuda de tecnología como la robótica, donde se supone de que con el uso de estas nuevas tecnologías, la ejecución del acto quirúrgico, la posición final de la prótesis va a ser lo más exacta y precisa posible, disminuyendo al mínimo las complicaciones que se puedan tener. El desarrollo de implantes hechos a la medida del paciente. Ejemplo, pacientes que tienen pérdida ósea por causa de tumor o trauma o lo que sea. Actualmente la tecnología permite obtener una impresión 3D del defecto real del paciente e imprimir una réplica de un implante que reemplaza el segmento particular, individual y único de esa condición en ese paciente, ¿ya? Materiales, es decir, metal impreso 3D a la medida del defecto o del problema del paciente. Y finalmente, entonces, ¿por qué esto es diferente a la reparación de fractura? Que es otra cosa extremadamente común que nosotros hacemos como traumatólogos. Bueno, acá la ciencia ha permitido entender cuáles son los procesos íntimos a nivel bioquímico que regulan la remodelación y la reparación ósea. Reparación, ejemplo, ante el evento de una fractura. La cirugía del trauma, la cirugía de las fracturas, lo que pretende es otorgar al hueso lesionado un ambiente local mecánicamente favorable que permita la fluidez del proceso de consolidación ósea. Lo que significa el ambiente biológico, pero también el ambiente mecánico, porque el hueso responde al ambiente mecánico que uno le provee. Entonces ahí aparecen los desarrollos de diferentes métodos, implantes y materiales y diseños de osteosíntesis que van siendo los más favorables para cada situación clínica, donde se logra un balance entre lo que es la estabilidad que se requiere al poner el fierro, la rigidez, para que no sea ni mucha ni muy poca, la resistencia del material que permite la estabilidad de la fractura y respetando la biología, el microambiente biológico, de manera de que el proceso reparativo óseo siga adelante. Entonces, la cirugía de fracturas actualmente lo que pretende es proveer de una estabilidad suficiente, y esta palabra es importante, suficiente para permitir el desarrollo de la consolidación ósea. Y nada más. Es decir, a diferencia de la cirugía de reemplazo articular, donde el implante tiene que incorporarse y mantener una función duradera y satisfactoria por años, aquí, en la reparación de las fracturas, el implante que uno usa pretende que el hueso consolide bien y se acabó la función de ese implante. Es así entonces como la tecnología en la cirugía de las fracturas cubre todas las áreas del esqueleto con desarrollos más y más novedosos que permiten adaptarse a la anatomía local, a la biología local, a la mecánica local de cada zona anatómica. Existen también elementos de software que permiten acá abajo planificar la cirugía, elegir el tipo de implante, la posición del implante, la manera como uno lo configura, etcétera, etcétera, etcétera. Con comillas, fracaso. Estos implantes que están mostrados acá, estos están sacados de la publicidad, son fallos, pero son fallos del cirujano. Los implantes están bien hechos, los implantes están bien diseñados. Los implantes lo que requieren es el conocimiento por parte del cirujano del proceso reparativo y de la condición local específica en cada caso. Estos fierros fallaron no por su calidad, sino porque el cirujano no entiende los conceptos mecánicos y biológicos que cada situación clínica requiere para que la consolidación fluya, la reparación ósea fluya de manera uniforme, ojalá con el mínimo cantidad de tropiezo, el hueso consolide y ya estamos listos. Por lo mismo, también implica un conocimiento para tomar decisiones cuando las cosas no están evolucionando como uno quisiera, y adoptar cambios de conducta de acuerdo a este conocimiento. Entonces, la cirugía ortopédica puede reconstruir prácticamente cualquier cosa, casi cualquier segmento músculo-esquelético. Fíjense ahí en las radiografías, tienen un ejemplo de un reemplazo articular que incluye todo el fémur, la cadera y la rodilla en un paciente.
y al lado derecho un ejemplo de una fractura por bala donde hay implantes modernos en una configuración determinada, puestos de cierta manera, con respeto a la biología y respecto a la mecánica, que permiten que esa condición mecánica y la biología hagan que la consolidación avance. Entonces, la especialidad nuestra lo que puede hacer, aparte de reconstruir, también es reparar. Y eso requiere un conocimiento y un conocimiento progresivo, vertiginoso de la biología, la influencia de la mecánica en los procesos reparativos, y el cirujano, a medida que gana experiencia, estudia, etcétera, de manera que puede elegir cuál es el fierro correcto, en el momento correcto, de la configuración correcta, utilizando el abordaje quirúrgico más amigable y respetando la biología local. Nosotros trabajamos con muchas especialidades, las tienen acá. Está infectología, ¿por qué? Porque una de las cosas en las cuales se ha avanzado mucho también actualmente es en las complicaciones, en el manejo de las complicaciones. Por ejemplo, sabemos mucho mejor que antes la intimidad del proceso de la colonización, adhesión e infección bacteriana, ya sea en hueso o en presencia de implantes. Sabemos cómo los patógenos y qué patógenos desarrollan mecanismos de defensa en presencia de implantes y por lo tanto ahora sabemos cuáles son las mejores estrategias para el manejo de este tipo de complicaciones. Esto es ciencia básica que se aplica después en las decisiones clínicas. Así que la ortopedia y traumatología es una especialidad fascinante, es absolutamente reconstructiva, tiene un avance vertiginoso en cuanto a materiales, al conocimiento de procesos biológicos y patológicos, etc. Como dice una frase de un antiguo maestro, el objetivo de uno como médico, como cirujano, es curar, que lo van a conseguir en unos pocos pacientes. Van a poder mejorar a muchos y la idea es que puedan aliviarlos a todos. Nosotros como ortopedistas, como traumatólogos, reconstruimos, reparamos y sí, claro, mejoramos la calidad de vida de los pacientes y también sabemos paliar, porque estamos metidos en el mundo de la oncología también como un aporte para el manejo de problemas que requieren paliación. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la oportunidad de dar un punto de vista que es interesante y espero que atraiga a muchos de ustedes. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. La verdad, una clase a mí parece muy docente. Creo que todo en el equipo también está muy agradecido porque se haya dado el tiempo, porque de hecho lo llamamos hace poco y estaba preocupado de sus pacientes ahí en el hospital. Así que muchas gracias por su tiempo. Y nada, pues, ahora quedaríamos con el tema de las preguntas. No sé si usted tiene visibilidad al chat. A ver. Para que pueda ver las preguntas que le van haciendo. Por ejemplo, le puedo leer una de Pablo Escudero. Sí, a ver si yo tendría que salir de mi pantalla para ver el chat, pero si quieres me compartes las preguntas tú. Ok, ya se las comparto yo. Entonces, dice Pablo Escudero, pregunta, en primer lugar dice, muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son las habilidades o aptitudes que debería tener un buen postulante para la especialidad de traumatología? Mira, específicamente, a ver, yo diría que en cuanto a aptitudes, ¿no es cierto? Aptitudes y habilidades, los cirujanos no tienen que ser tipos necesariamente hábiles con las manos. Esta es una pregunta que un antiguo profesor nos hacía, tratando de que contestáramos cuál sería la mayor virtud que debería tener un cirujano. Y él consideraba que era la paciencia. No era la determinación, no era la porfía, no era la habilidad quirúrgica, no, era la paciencia. Entonces, un postulante al que le guste una disciplina quirúrgica como la traumatología, en realidad debería considerar eso. Y también es cierto, al igual que cualquier otro programa de formación de especialidades, requiere una dedicación que es prácticamente absoluta. Porque hay mucho conocimiento que está cambiando permanentemente en nuestra especialidad. Y las cosas que estaban normadas o puestas como pauta o guías clínicas hace 5 años, han cambiado ahora, en muchas áreas. Entonces, requeriría de parte de él dedicación, estudio permanente, interacción con los que somos un poco mayores y
tal vez yo diría insistencia, que sean catetes, porque cuando uno percibe que un becado es busquilla, es insistente, pregunta, busca, está presente, quiere, es el que se ve más favorecido por la entrega que uno puede hacer, obviamente. Bueno, aquí otra pregunta, Pablo Escudero. Tiene bastantes preguntas, muy bien. Ya. Pregunta, ¿cómo ve el avance de la tecnología y específicamente la cirugía robótica en el desarrollo de la especialidad? Ya, esa es una pregunta bien de especialidad. La cirugía robótica, el objetivo del desarrollo actual de la cirugía robótica es la precisión, ¿ya? Y esto es visto en neurocirugía, en urología y en ortopedia y traumatología, por supuesto. La cirugía robótica básicamente consiste en un sistema, en software y una máquina que guían la mano del cirujano de manera de ceñirse a un plan y no pasarse de ahí. Se podría entender de esa forma. Ayuda a la precisión, por lo tanto, del procedimiento. La decisión quirúrgica viene mucho antes. Eso es privativo de uno. Ese es un acto médico. El robot es la tecnología aplicada a la ejecución del acto quirúrgico. Para algunas cosas es indiscutiblemente útil, como en la cirugía prostática, porque minimiza las complicaciones derivadas de la cirugía tradicional. En cirugía ortopédica, la cirugía robótica ha ayudado a mejorar la precisión en la implantación, por ejemplo, de componentes protésicos. Ha ayudado en la ejecución de cortes óseos precisos para corregir un problema o resecar un tumor, por ejemplo, ¿ya? Pero ya se está evaluando si esta mejora en la precisión se traduce en mejoría en los scores clínicos y en la validación de este procedimiento como algo que significativamente altera los resultados. Hasta el momento eso está en duda. El robot mejora la precisión, pero la precisión con la que ayuda, en algunos casos, en algunas condiciones, no ha sido claramente demostrado aún de que cambie el curso del acto quirúrgico conocido como tal. ¿De acuerdo? Doctor, la siguiente pregunta que hay es, ¿qué tan plausible es llevar a cabo estas optimizaciones del manejo prostésico a nivel de servicio público? Bueno, la cirugía protésica de cadera está en el auge, ¿ya? Forma parte del auge. Yo lo puedo asegurar, porque yo participo de ello también, que en el servicio público existen magníficos cirujanos, muy expertos, muy diestros, a través de los cuales, digamos, la cirugía protésica en Chile es conocida como una de muy buena calidad. En el servicio público lo que existe para muchas cosas es el retraso en la atención de algunos pacientes. Pero si tú me preguntas específicamente por la cirugía de cadera, está en el auge y por lo tanto de cierta forma se mantiene como en primera línea cuando se trata de empezar a resolver problemas. No tengo absolutamente ningún reparo en la calidad del quehacer quirúrgico en los servicios públicos del país. Ya. La siguiente pregunta yo creo que es una que la tiene varias personas las que están acá. ¿Qué tan complicado es entrar a traumatología? Es complicado. En Estados Unidos es probablemente la especialidad más cotizada actualmente por los egresados, ¿ya? O sea, entrar a un programa de ortopedia y traumatología en Estados Unidos es extremadamente competitivo. Yo he participado en procesos de selección de residentes en la Universidad de Pensilvania, donde hay cientos de postulantes que se pagan ellos el viaje, se pagan ellos la estadía y se pagan ellos el proceso de postulación para un lugar que tiene 4 puestos. Son cientos optando a 4 puestos. En Chile ha proliferado programas en universidades privadas, además de aquellos de las públicas. Y algunos de ellos, las privadas, son de muy buena calidad, yo tengo que decirlo, son de muy buena calidad. Y esta proliferación también se explica por la demanda, por el atractivo que significa la ortopedia y traumatología para los médicos recién ingresados.
el ingreso al programa nuestro en la Universidad de Chile es extremadamente competitivo. Es un proceso que incluye la valoración de los antecedentes, de las notas, del EUNACOM, una entrevista para ver si está apto o no apto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una especialidad muy cotizada. Ok, doctor, muchas gracias por su respuesta. Aquí también hay una pregunta que yo creo que también varias personas aquí resumen. la tienen. Si me- Y, Bueno, ujú. perdón. Sí. Y No, preguntan, ¿cómo ha visto usted? Ujú. ¿Ya? Diga. ¿Cómo ha visto usted ¿Qué la cosa? incorporación de las mujeres a traumatología en su servicio en el hospital? Ya, muy buena pregunta. Hay pocas mujeres que, en comparación con los hombres, que se interesen por el programa de ortopedia y traumatología. Pero somos extremadamente abiertos en ese sentido. A mí me parece que las mujeres en esta disciplina quirúrgica se han orientado a todos los ámbitos de la cirugía ortopédica, al igual que los hombres. Y van a tener ustedes especialistas mujeres en cirugía de columna, en ortopedia en niños, en cirugía de la mano, en cirugía del hombro, en cirugía protésica, etc. Entonces, creo que tal vez lo que falte es de que simplemente, si les gusta la cirugía, se entusiasmen por una especialidad como esta, porque van a ser bienvenidas, y aquellas que ya son especialistas, nosotros vemos cómo son competentes y participativas en un mundo que solía ser habitualmente muy masculino. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta sería, buenas tardes, doctor. Gracias. ¿Qué cirugías realiza frecuentemente el traumatólogo general? Ya, eso también es una buena pregunta. Cuando uno desarrolla un programa de formación, tiene que definir competencias, ¿ya? Es decir, el producto, entre comillas, que sería el becado, que egresa, debiera tener en sí cierto manejo de competencias específicas. Y eso sí es un poco difícil de definir. Yo diría que en general, en los diferentes programas que hay en Chile, hay competencias que son técnicas quirúrgicas, hay habilidades clínicas, que se refieren también, por ejemplo, a los procesos de trabajo en grupo, al proceso de investigación científica y producción, a los procesos de organización de sistemas de salud, ese tipo de habilidades también, habilidades blandas, como actitudinales, el profesionalismo, etcétera, ¿ya? Pero en cuanto a habilidades clínicas, habilidades quirúrgicas, si uno hiciera un listado de las cosas que debiera saber hacer un egresado de un programa, están muchas cirugías de trauma, de fracturas, ejemplo, algo endémico en todas partes del mundo, como las fracturas de cadera en los pacientes ancianos, eso debiera ser capaz de resolverlo bien un egresado de cualquier programa, fracturas en áreas muy comunes, como las fracturas de huesos largos, como las fracturas de tobillo, y algunos procedimientos de cirugía reconstructiva, que podrían ser artroscopías básicas de rodilla con fines diagnósticos, el tratamiento quirúrgico de infecciones y probablemente el implante protésico de cadera, tal vez con algunas restricciones porque después eso igual concierne a una subespecialidad. Yo podría discutir, por supuesto, latamente, cuáles podríamos definir como las competencias específicas que deberían tener al egreso, pero he enumerado unas pocas pensando en cosas que no pueden no saber hacer. Ahora le voy a leer dos preguntas que están muy relacionadas. Primero, ¿a qué parte de los diálogos con sus familiares o conocidos lo hizo decidir esta especialidad? ¿Y qué tan compatible es la vida de un traumatólogo con otras actividades de la vida diaria, como familia, deporte, arte, hobbies? Es absolutamente compatible. Absolutamente compatible. Casi todos nosotros tenemos algún hobby, nos gusta juntarnos con los amigos, somos seres sociables porque nos reunimos habitualmente entre nosotros. Así que el tiempo para dedicarse a cosas anexas existe, lo mismo que la familia. Yo creo que es demandante como cualquier otra especialidad, pero no es una cosa que a uno lo consuma, sí sabe organizarse bien. La primera parte de la pregunta, ¿cuál era?
La primera parte era, lo estoy buscando, que aparte de los diálogos con sus familiares, ¿qué lo hizo escoger la... Ya. Ya, bueno, yo como digo tenía una fuerte línea familiar para la elección de la especialidad, pero resultó que a muy poco andar me encontré con esto que eran cosas que iban apareciendo continuamente, cosas nuevas permanentemente. Existía también un atractivo muy importante por esto que es de utilizar, por ejemplo, implantes, ¿no es cierto? Fracturas, reemplazos articulares, fierros en general. Pero yo te diría que finalmente lo que más me llamó la atención es la manera como el acto quirúrgico, que en sí es una cuestión que para mí me produce mucha, o sea, me intriga mucho el acto quirúrgico en sí como una acción médica tan absolutamente directa e inmediata, el hecho de reparar y reconstruir, y que en muchas cosas esta reparación y reconstrucción se traducía rápidamente en mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Y eso es muy difícil de encontrar en las especialidades médicas. Esa capacidad de conocer al paciente, a su familia, sentarse a pensar, discutir con el paciente, convencerlo de que se opere, entender de que vale la pena operarlo, asumir de que los beneficios superan con mucho las posibles complicaciones de la cirugía que uno está ofreciendo, y en el acto quirúrgico mismo observar que, bien ejecutado, se traduce en un resultado que el paciente empieza a agradecer ya desde el postoperatorio. Ya no le duele, ya puede moverse, ya siente de que la cosa ha cambiado desde el preoperatorio al postoperatorio. Esa cuestión llama mucho la atención. Ok, muchas gracias. Y ya la última pregunta para cerrar sería, doctor, ¿qué es lo que más disfruta de la especialidad? ¿Hay algo que no disfrute tanto o que vea como un desafío para las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que más disfruto de la especialidad? La cirugía bien hecha. La cirugía bien hecha. Yo creo que hay pocas cosas más satisfactorias de sentir de que un procedimiento quirúrgico no necesariamente está fluyendo de forma fantástica, sino que muchas veces la capacidad de ir saltando obstáculos en el momento de la cirugía, cumplir con una planificación, sentir de que lo que uno planificó se lo está cumpliendo realmente y que es capaz de ir saltando obstáculos e irlos resolviendo paso a paso de acuerdo a esta planificación. Esa es una de las cuestiones que más me gusta, me satisface. Lo otro era, ¿qué cosa no me gusta tanto de la especialidad? Yo creo que la excesiva fragmentación que está teniendo, porque se ha subdividido en muchas especialidades chicas y algunas que son francamente chicas. Creo que el mercado, la industria, ha permeado mucho el mundo de los traumatólogos, esto en todas partes del mundo, y se han creado conflictos de intereses que antes no existían, donde insisto, la industria, es decir, digamos, los fabricantes y distribuidores de fierro tratan de favorecer o influir en las decisiones de un cirujano de manera de preferir los productos que ellos están ofreciendo. Y desgraciadamente muchas veces eso va acompañado, a veces subterfugiamente, de estímulos para que el cirujano utilice en particular elementos de una empresa. Eso es un problema que, insisto, está en todo el mundo y ha penetrado en diferentes generaciones de traumatólogos, y esa es una de las cuestiones que los programas de formación, en particular el nuestro, el de la Universidad de Chile, tiene que vigilar muy bien en el proceso de formación. Nuestras decisiones debieran estar libres de sesgos de ese tipo. Uno puede tener sesgos propios en cuanto a la preferencia por un determinado técnica quirúrgica o un determinado abordaje quirúrgico, pero no debe existir el sesgo influenciado por terceros, que significan empresas o industrias.
Muchas gracias, doctor, por su presentación y por responder las preguntas. Ahora vamos a pasar a un recreo que va a durar hasta las 7:30, para que puedan descansar, ir a hacerse un café, tomar agua, actividades de imagenología osteomuscular.